Buenos días, que el Señor les bendiga en este día miércoles. Hoy tenemos ya 16 del mes de diciembre. Damos gracias al Señor una vez más por la oportunidad que siempre Él nos concede de poder llegar hasta sus hogares para poder estudiar la palabra del Señor. Quiero que como siempre nos presentemos delante del Señor en palabras de oración y que le supliquemos que sea Él quien bendiga nuestras vidas, quien nos hable por medio de su palabra. Recordemos, por favor, que es la palabra de Dios la que nos cambia, la que nos transforma, la que hace que cosas nuevas sean producidas en nuestra vida. Así es que entreguemos, por favor, este tiempo al Señor y que sea Él quien nos bendiga y quien nos hable. Oremos. Bendito sea tu santo nombre, Señor, en esta hora. Te damos gracias por todas las misericordias, por todas las bondades, Señor, que tú tienes para con nuestras vidas. En esta hora, Cordero de Dios, ponemos este tiempo en tus manos. Que, Señor, como siempre lo hacemos todos los miércoles, que tu Espíritu Santo nos pueda asistir, que nos pueda hablar, Señor, que nos pueda moldear a tu imagen. Tú eres el labrador, que esperas un fruto que cada uno de nosotros podamos dar, Señor. Te rogamos que por tu Espíritu Santo plantes esa semilla en nuestros corazones, Señor. Que tu palabra pueda cobrar vida delante de nosotros. Seamos transformados por medio de esa preciosa y poderosa palabra que tú tienes escrita para nuestras vidas, Señor. Queremos crecer, queremos madurar, queremos llevar el fruto agradable a ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos y te pedimos que te quedes con nosotros, Señor, desde el principio de la clase hasta el final, y que sea tu Santo Espíritu guiándonos a esas verdades que tú has dejado en tu palabra. Te damos gracias porque tú escuchas, Señor, nuestra oración y respondes conforme a tus misericordias en gloria. Te adoramos y te bendecimos, Jesús. Amén, Señor, y amén. Muy buenos días, una vez más, que el Señor les bendiga. Gracias a todos por estar conectados ya en esta mañana, listos para recibir la clase de este día. Solo permítanme por acá ya tener, ok, aquí estamos ya. Perfecto, vamos a dar inicio a lo que es la clase de este día miércoles. Estamos casi terminando ya el estudio del Evangelio de Juan. Ha sido un precioso estudio, a mí me ha bendecido mucho, me ha alegrado mucho poder ver y aprender tantas cosas que el Señor tiene para nosotros guardadas aquí en esta preciosa carta, Evangelio según San Juan. Ok, nos quedamos la semana pasada en el capítulo 12. Estuvimos viendo los primeros versículos que hablaban acerca de cómo Jesús faltaban una semana, 6 días específicamente para poder dar inicio a la fiesta de la Pascua. Como desde el principio de la clase hemos dicho, para que nosotros tengamos la idea y el entendimiento, el Señor Jesús fue crucificado, fue sacrificado en una fiesta de la Pascua. En el Evangelio de Juan, claramente nosotros podemos notar 4 Pascuas. En la primera Pascua, cuando nosotros vimos en el capítulo 2 del Evangelio de Juan, vimos cómo ahí se inició el ministerio de Jesús con el primer milagro o señal que Jesús hizo, que fue la conversión del agua en vino en aquellas bodas que se estaban celebrando en la ciudad de Caná de Galilea. Esa fue la primera Pascua. De ahí en adelante hemos podido observar cómo el Señor Jesús comienza a celebrar cada una de esas 4 Pascuas. En la primera Pascua Jesús inició su ministerio. En las otras 2 Pascuas el Señor Jesús estuvo también en una actividad grande en medio del pueblo de Israel. Pero en la cuarta Pascua fue cuando Jesús fue sacrificado, fue muerto en la cruz, crucificado. Así es que en el capítulo 12 decíamos la semana pasada que inicia diciendo 6 días antes de la Pascua. Por estos datos que nos da la Escritura, nosotros podemos ver claramente y seguir los pasos cronológicamente como en el ministerio del Señor Jesús sucedieron cada evento. 6 días, estamos hablando que faltaba una semana para que Jesús fuera crucificado. Así es que estudiamos la semana pasada y dijimos que acá, 6 días, una semana antes, vino Jesús a la casa de María, de Marta y de Lázaro, que eran hermanos estos 3, y ahí María agarra un frasco de alabastro y lo derrama, unge al Señor Jesús con sus pies.
y con sus cabellos ella seca los pies de Jesús y con sus lágrimas también ella baña los pies de Jesús. Esto realmente fue muy simbólico porque María lo que estaba haciendo, Jesús de hecho lo reconoció y lo dijo a todos los que estaban en esa casa. Jesús dijo, esta lo que ha hecho es ungirme para el día de mi muerte. Lo ungió con un perfume de nardo puro, y ya hemos hablado que el nardo en la Biblia es un símbolo de paz. El Señor Jesús era el príncipe de paz que iba a venir, que había venido a este mundo y iba a entregar su vida para salvación de todos nosotros. Todo eso lo vimos la semana pasada, estuvimos viendo cada detalle de eso. Después de este suceso, Jesús entra a la ciudad de Jerusalén y ahí las multitudes en la ciudad de Jerusalén, las personas reciben a Jesús con palmeras, con hojas de palmeras. Hablamos y dijimos la semana pasada que las palmeras nos hablan de justicia. Y es precisamente, no escogieron ningún otro tipo de hojas, o era significativo de que Cristo es el Rey justo. Él había venido a este mundo a establecer justicia, paz y gozo entre Dios y los hombres. Así es que Jesús es bien recibido en Jerusalén. Las multitudes lo ovacionaban y todos gritaban y decían, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús vino sobre un burrito, sobre un asno, o asnillo, dice acá el versículo 14, Juan 12:14, vino sobre un asnillo, que es el hijo de un asna, de un burro, ¿verdad? Él vino porque, lo dijimos la semana pasada, los reyes en ese tiempo entraban a una ciudad en un burrito como símbolo de paz. Pero si el rey entraba en un caballo, y específicamente un caballo blanco, eso era que el rey de cualquier nación venía en símbolo de guerra contra esa nación. Si es que todo eso lo hablamos la semana pasada, solamente un pequeño recordatorio. Introduzcámonos ahora siempre en el capítulo 12 y vamos a leer desde el versículo 27 en adelante. Juan 12:27. Dice la palabra del Señor, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. El Señor Jesús conocía perfectamente los tiempos que el Padre le había dado en su vida y en su ministerio. El Señor Jesús sabía que el tiempo de su hora estaba cerca. El Señor dice que estaba angustiado, estaba turbado en su alma. Así es que él sabía que el tiempo se acercaba y por supuesto no era fácil. A nadie le causa gozo el motivo de su partida de este mundo, porque hay dolor, hay sufrimiento, hay mucha expectativa de qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Así es que el Señor Jesús estaba turbado en su alma. Pero dice el versículo 28, Padre, glorifica tu nombre. Entonces, dice el relato del escritor Juan, entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Versículo 29, y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Acá en este capítulo 12 básicamente vamos a cerrar la primera parte del Evangelio de Juan. Si ustedes se recuerdan, al principio de la clase nosotros dijimos que el Evangelio de Juan lo podíamos dividir fácilmente en tres partes. La primera parte era el ministerio público de Jesús. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12 se ve cómo Jesús se desenvuelve y se desarrolla y va creciendo en su ministerio terrenal. Pero la segunda parte de la vida de Jesús, aquí en el Evangelio de Juan, entra desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17. Estos 5 capítulos nos están hablando de los discursos que Jesús habló con sus discípulos mientras estaba en el aposento alto y en algunos otros lugares, que ahorita ya vamos a entrar cuando terminemos el capítulo 12. Vamos a entrar a verlos ya, esta segunda parte, los discursos de Jesús en el aposento alto. Y la tercera parte, de los capítulos 18 hasta el 21, estos 4 capítulos hablan de la pasión y de la resurrección del Señor Jesús.
Así que en este capítulo 12 del Evangelio de Juan estamos por cerrar todo lo que corresponde al ministerio público de Jesús. Pero algo importante que dicen acá en el versículo 28, estamos en Juan 12, 28. Algo importante que nosotros vemos acá es que el Padre, Dios el Padre desde el cielo habló. Su voz fue audible no solamente para Jesús, sino para todas las personas que estaban con Jesús en ese lugar. Los discípulos, las personas, la ciudad entera escuchó la voz de Dios. En la vida de Jesús, en el ministerio de Jesús, 3 veces son las veces que se escucha la voz del Padre desde el cielo hablando audiblemente, que todos pueden escucharlo. La primera vez que el Padre habló desde el cielo fue cuando Jesús fue a bautizarse en el río Jordán. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 13 y el versículo 17. Mateo 3:17 dice que cuando Jesús estaba en el Jordán juntamente con Juan el Bautista, dice que el cielo se abrió y desde el cielo salió una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esa fue la primera vez que se oyó la voz del Padre audiblemente para todos. La segunda vez que se escuchó la voz del Padre desde el cielo fue cuando Jesús estaba en el monte de la transfiguración con sus 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. Jesús estaba en el monte de la transfiguración con sus 3 discípulos principales, podríamos decir. Ahí estaba Jesús juntamente con Elías y con Moisés. Tanto que los 3 discípulos escucharon también la voz del Padre desde el cielo, ¿verdad? La segunda vez, eso está en Mateo 17 y el versículo 5. Y la tercera vez que Dios el Padre habla desde el cielo de una manera audible su voz es precisamente esta, en Juan 12 y el versículo 28. Jesús estaba a punto de entregar su vida. Jesús estaba angustiado, él mismo lo dice. Dice que su alma estaba turbada. Así es que la asistencia del Padre era necesaria en este momento para fortalecer, para animar, para darle gracia a Jesús para el tiempo que estaba por venir, para las horas que venían sobre su vida de mucha angustia. Así es que aquí vemos que el Padre habló desde el cielo. Habló y las personas decían: ¿qué es esto? El Padre ha venido. Dios dice, ha venido a un ángel, decían ellos, ha venido a fortalecerlo. Esa fue la tercera vez que el Padre habló desde el cielo. Pero de los versículos 37 hasta el 43, aquí vemos algo también que Jesús dice. Versículo 37, ahí vemos algo que impresiona en realidad. La gente escuchaba la voz del Padre desde el cielo. La gente había visto tantos milagros, sanidades, todas las cosas que habían estado sucediendo en medio de ellos. Jesús las había estado haciendo. Mas, sin embargo, en el versículo 37 vemos algo que es sumamente curioso y a la misma vez doloroso. Dice el versículo 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales, a pesar de eso, dice, delante de ellos, no creían en él. ¡Qué tremendo! Este versículo sí que a nosotros realmente nos debería de causar tristeza y preocupación a la vez. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros como cristianos también actuamos así. Muchas veces nosotros, a pesar de las obras, de los milagros, de las cosas que Dios ha hecho a favor nuestro, de repente viene un poco de incredulidad a nuestras vidas. De repente viene la duda de pensar o de creer que si Dios está a favor mío, o quizás Dios me está castigando o ya no me ama. Las personas, a pesar de que habían visto tantas señales que Jesús había hecho, muchos no creyeron en él. Dice, no creían en él. Y luego dice el versículo 38, estoy en Juan 12:38, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y quién se ha levantado? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor?
Por esto no podían creer, porque también Isaías dice, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. Y dice, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Mire, esto es algo muy duro, mis amados hermanos que están escuchando la clase en este día y los que van a verla también. Esto es muy duro, ¿sabe por qué? Porque la incredulidad es algo que acecha a nuestros corazones y a nuestras mentes más comúnmente de lo que nosotros podamos creer o pensarlo. La duda y la incredulidad van de la mano y el enemigo es el que ayuda o abona para que nosotros no creamos a la palabra o a las promesas que Dios nos ha dado. Pero hay una clave que nosotros tenemos que ver en estos versículos y dice que la clave para creer a Dios es dependiendo de la condición de nuestro corazón. Si usted nota estos versículos que hemos leído, la clave para creer o para no creer a lo que Dios nos dice es la condición de nuestro corazón. Pregúntese, chequéese cada uno de ustedes en su lugar. Yo misma lo hago constantemente. Yo chequeo mi corazón y me pongo a preguntar o me pongo a analizarme a mí misma. ¿Qué tanto creo a lo que Dios dice en su palabra? ¿Qué tanto confío y tengo fe y seguridad de lo que Dios ha prometido en su palabra? Lo puedo creer para mi vida. La condición de nuestro corazón tiene mucho que ver para creerle a lo que Dios nos dice. Ellos no creyeron, a pesar de ver las señales, ellos no creyeron. ¿Pero por qué no creyeron? Porque tenían un corazón duro, tenían un corazón incrédulo, un corazón de piedra que no creía lo que el Señor estaba hablando y haciendo. Dice Mateo capítulo 13 y el versículo 15. Mateo capítulo 13 y el versículo 15 nos dice, porque el corazón, oiga, aquí está la clave para creerle a Dios o para no creerle a Dios. Dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, está grueso, está duro, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean. El problema no es que no entendemos la Biblia porque no la leemos. El problema es que hay dureza en el corazón para creer a lo que Dios habla y dice para nosotros. Dice, para que oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Realmente este es un juicio que Dios pone sobre muchas personas y aún sobre sus mismos hijos. Muchas veces Dios trae el juicio de que nuestros ojos sean velados, así como está Israel actualmente. Israel no entiende. Israel, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel en la actualidad y a lo largo de todos estos años pasados, Israel no ha entendido el propósito de Dios. Israel no ha entendido la palabra y las promesas de Dios. De hecho, ellos ni siquiera aceptan o creen en el Nuevo Testamento. Nosotros tenemos la bendición y el privilegio de poder contar con los 66 libros de la Biblia, y lo que podemos ver cuando la estudiamos apropiadamente es que toda la Biblia se complementa. El Nuevo Testamento no está separado del Antiguo Testamento. Ambos están completamente ligados el uno con el otro, porque así es la palabra de Dios, así es el corazón de Dios unificado. Así es que el problema para no creer es dependiendo de la condición de nuestro corazón. Una cita más y termino con el capítulo 12. Romanos capítulo 5 y el versículo 5. Romanos capítulo 5 y el versículo 5 también nos dice lo que estamos enfatizando en este punto. Dice Romanos 10:10. Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuidemos nuestro corazón. Más adelante vamos a ver cómo el Señor Jesús advierte a sus discípulos acerca de las ofensas que las personas nos hacen, que nos cometen.
No podemos endurecer nuestro corazón, porque al endurecer el corazón, el afectado únicamente es uno. Imagínense qué tremendo. Las personas vienen y nos dañan, nos maltratan, se alejan de nosotros simplemente porque quieren y hablan toda clase de mentira y de mal en contra de nosotros. Pero si nosotros no guardamos nuestro corazón, realmente al único que le va a afectar es a uno mismo. Las personas van a seguir su camino, van a seguir su curso, ellas así son. Pero nosotros debemos de guardar nuestro corazón. Por eso es que dice el libro de Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón debe de estar limpio, debe de estar blando, debe de ser una buena tierra para que la semilla de Dios caiga en él. Pero si nosotros nos endurecemos a causa de los tratos o maltratos de las personas, realmente vamos a perder mucho más nosotros. No vamos a lograr creer o entender la palabra del Señor. Esto no es cuestión de juego. Esto no es cuestión de que, ay, es que usted no sabe lo que me hizo, usted no sabe lo que me ofendió. No importa la ofensa. El Señor Jesús es nuestro mayor ejemplo. Y Jesús, después de haberlo maltratado, crucificado, le jalaron su barba, le arrancaron su barba, lo desnudaron, lo latigaron. Después de todo lo que hicieron con Jesús, lo que quisieron, Jesús desde la cruz le pide al Padre y le dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor Jesús amó a la humanidad completa, a pesar de que por los pecados del mundo Jesús estaba muriendo. Así es que regresemos al capítulo 12 del Evangelio de Juan, y ahí vemos entonces cómo las personas, a pesar de haber visto las señales que Jesús hacía, ellos no creyeron, no les interesó lo que Jesús les decía. Dice el versículo 43 también, Juan 12:43 dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Aquí está otro punto también por el cual no creyeron en Jesús, porque ellos querían la gloria de los hombres. Los sacerdotes, los rabinos, los judíos de ese momento, estaba el pueblo en general, el pueblo de Israel, pero había la élite religiosa en ese momento. Y déjenme decirles que Jesús tuvo mayor aceptación del pueblo, de la gatada, como se dice, ¿verdad? Jesús tuvo más aceptación del pueblo común que de los mismos religiosos. ¿Cómo puede ser eso posible? Los religiosos de ese momento desecharon, despreciaron al Hijo de Dios y no le creyeron. ¿Por qué? Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ellos querían seguir perteneciendo a esta élite religiosa. Así es que ellos habían dicho que alguno que creyera en Jesús, que era el Hijo de Dios, lo iban a excomulgar, lo iban a sacar de su grupo religioso. Y ellos preferían mejor estar ahí, en medio de los falsos, de los mentirosos. Bueno, Jesús les dice fariseos e hipócritas, les dice Jesús, vean, no yo, Jesús les dice. Prefirieron estar con ellos y no ser desechados por los hombres. Qué tremendo, qué tremendo. Avancemos, por favor. Capítulo 12 estamos, y del versículo 44 al 50, ahí vemos las palabras que Jesús dice. Y Jesús una vez más vuelve a decir que por las palabras que él había hablado, sus mismas palabras iban a ser testigos en contra de ellos en el día del juicio. Dice Juan 12:44, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y dice el versículo 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Qué tremendo. ¿Cómo necesitamos nosotros poner atención a lo que la palabra de Dios nos dice? No solamente atesorar y escuchar lo que nos conviene.
Hay muchas personas dentro de la iglesia que únicamente lo que quieren oír es bendición, las bendiciones de Dios y que Dios tiene algo nuevo y que Dios te quiere prosperar y que Dios te va a levantar y que si tú tienes 2, el Señor te va a dar 4 y que si tú das 1,000, el Señor te va a dar 10,000. Ese no es el evangelio completo. Esa es una pequeña parte del evangelio. El Señor quiere que nosotros prosperemos, así como prospera nuestra alma. Nuestra alma, nuestro espíritu tiene que crecer en el Señor para poder ser bendecidos también en lo natural. Pero muchas veces nos desenfocamos por las prédicas equivocadas y comenzamos a buscar únicamente las obras, la bendición de Dios, pero no queremos prosperar en lo espiritual. Así es que el Señor Jesús dice, las palabras los van a juzgar. Jesús también muestra algo en estos versículos y Él muestra la unidad que hay entre el Padre y el Hijo. Dice Jesús, el que me ve, ve al que me... dice el versículo 45, el que me ve, ve al que me envió. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El Señor Jesús recalca una vez más la unidad que hay entre el Hijo y el Padre. Valga decir que también nosotros necesitamos estar en este tipo de unidad con Dios, con la Trinidad, en nuestra manera de caminar. Nosotros no necesitamos agradar a las personas. Nosotros necesitamos caminar nuestra vida cristiana enfocándonos en agradar a Dios. Probablemente las personas nos van a decir, ay, qué religioso, qué cuadrado, qué cuadrada. Pero nuestro deber es agradar a Dios, no a las personas. Recordemos, los fariseos, los religiosos deseaban agradarse entre ellos para que no los echaran de en medio. Así es que si queremos agradar a los hombres, difícilmente vamos a poder agradar a Dios. Pero si queremos agradar a Dios, difícilmente vamos a poder agradar también a las personas. Pero nuestro enfoque debe de estar claro. Nuestra visión debe de ser clara, agradar a aquel que nos tomó por soldados. De esta manera terminamos el capítulo 12 y cerramos la primera parte del libro de Juan, del Evangelio de Juan. Hasta aquí llegó todo el ministerio público de Jesús. Desde el capítulo 13 en adelante, desde el capítulo 13 y 14, el Señor Jesús va a estar en un nuevo lugar. Ahora Jesús se va, se cambia del lugar público donde estaba y Jesús se va al aposento alto, a un cuarto, a un lugar que se le conoce como el aposento alto, que meses más adelante o días más adelante, 50 días aproximadamente, o un poco más de 50, 60 días aproximadamente, los discípulos volvieron, cuando ya Jesús había muerto y había resucitado, los discípulos volvieron a subir al aposento alto y fue ahí donde el Espíritu Santo descendió y bautizó a todos los cristianos en ese momento, y ahí nació la iglesia primitiva con la manifestación de hablar en otras lenguas. Así es que ahora en el capítulo 13, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 19 también, ahí vemos que estos sucesos pasaron en un solo día. Un solo día cubre el capítulo 13 hasta el capítulo 19. Pero veamos el capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Qué precioso las cosas que registra la palabra de Dios en cuanto a la vida del Señor Jesús. Realmente tenemos que notar cómo Jesús se desarrolló, se desenvolvió en el día a día con las personas. Jesús tenía 12 discípulos que había escogido al principio de su ministerio. Habían pasado 3 años y medio ya que Jesús había estado con estos hombres, día y noche conviviendo con ellos. Es sorprendente lo que dice este versículo 1. Dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Mire qué precioso el corazón de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Él amaba a sus discípulos, a cada uno de ellos, incluyendo a Judas. Sí, incluyendo a Judas, Jesús lo amaba. Ya vamos a ver un aspecto bien interesante de Jesús en este capítulo 13. Jesús los amaba a cada uno de ellos, a pesar de que Jesús conocía cuál era el defecto, cuál era el problema, cuál era la deficiencia de carácter de cada uno de sus discípulos. Jesús sabía a la perfección, era Dios, pero era hombre. Jesús los había visto, había convivido con ellos. Basta pasar unos días con una persona para saber qué clase de persona es, si es iracunda, si es pasiva, si es ingenua, si es esto o lo otro. Basta horas para saber cómo son las personas y hablar con ellas. Mas, sin embargo, Jesús había pasado 3 años y medio con sus discípulos, pero ver sus faltas no restó el amor de Jesús hacia ellos. Y eso lo que nos muestra a nosotros es el corazón compasivo, la longanimidad que hay en el corazón de Dios hacia cada uno de nosotros. La benignidad de Dios nos soporta, nos tolera. Mis amados, hay momentos que ni yo misma me soporto. Yo misma no quisiera vivir conmigo misma. Pero el Señor Jesús me sigue amando a pesar de lo que soy. Eso es esperanzador, porque el Señor lo que quiere es transformar nuestras vidas a su imagen y a su semejanza, de la misma manera como el Señor lo hizo con sus discípulos. Jesús los amó hasta el final. Qué precioso ver cómo el Señor Jesús se despoja de su naturaleza de Dios. Jesús sabía quién era Judas. Jesús desde el principio, cuando escogió a Judas, sabía que él iba a ser el traidor, pero a pesar de eso Jesús lo amaba. Jesús quería mostrarse a su vida. Jesús le dio la oportunidad de echar fuera demonios, de hacer sanidades. Jesús confió en él, a pesar de ser un traidor desde el principio. Pero Jesús lo amó hasta el final, dice la palabra. Luego vemos que mientras ellos estaban en el aposento alto, dice en el versículo 2, estoy en Juan 13 y el versículo 2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba. Qué curioso el versículo 2, cómo dice que el diablo había puesto en el corazón de Judas entregar al maestro. Hay algo, mire, dice la palabra de Dios que el diablo anda en derredor nuestro como león rugiendo. El diablo anda en derredor, no nos puede hacer nada, no puede entrar y destruirnos como él quisiera, porque Dios ha puesto una cerca alrededor nuestro, pero el diablo solo puede andar alrededor. El problema es que si esa cerca que Dios ha puesto, nosotros abrimos un portillo, sucede lo que le sucedió a Judas. Dice que el diablo había puesto en el corazón de Judas. El diablo andaba en derredor de cada uno de los discípulos. Y el diablo vio que en el corazón de Judas había algo que era compatible, era semejante a su naturaleza. Así es que lo que podemos ver en este momento es que el diablo entró en el corazón de Judas porque él se lo permitió. Él permitió que el enemigo entrara en su vida y pusiera esa obra maligna que él iba a hacer. Así es que no todo es obra del diablo. Muchas veces los cristianos le echamos toda la culpa al diablo. No, permítame. Hay cosas que hay en nuestro corazón que nosotros invitamos al diablo a que entre en nosotros por los motivos que hay dentro de nuestro corazón. Mire qué contraste nos da la escritura acá. Así
como la dureza del corazón no hace que creamos a la palabra de Dios, también nuestro corazón, lo que hay en nuestro corazón, invita y atrae a Satanás para que entre y nos llene. Así es que no todo es culpa de Satanás. Hay cosas que hay dentro de nuestro corazón que solo el Espíritu Santo puede iluminarlas para que nosotros podamos tener la gracia y la capacidad de sacarlas de nuestras vidas, para que el diablo no tenga nada que ver con nosotros. Pero dice el versículo 4, Juan 13:4, se levantó de la cena. Jesús se levantó de la cena allá en el aposento alto donde estaban todos los discípulos con Jesús cenando. Dice que Jesús se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Este versículo es bien importante también porque nos enseña dos cosas importantísimas con respecto a Jesús, que nosotros también tenemos que ser parte de eso que Jesús hizo. Dice acá este versículo 4 que Jesús se quitó el manto que andaba. Este manto nos habla de una posición y de una autoridad que el Padre le había depositado a su Hijo. Jesús tenía la investidura del Padre sobre su vida, pero en este momento este acto que Jesús hizo es realmente un acto de gran humildad. No solamente porque se despojó, así como dice Filipenses capítulo 2 y del versículo 8 en adelante o 5 en adelante, Jesús dice que siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó. Jesús se despojó de ser igual a Dios, tomó forma de hombre, después tomó forma de siervo, después se humilló hasta la cruz y perdió su vida en la cruz. Realmente toda la vida del Señor Jesús, lo que nos habla y lo que nos muestra a nosotros es despojamiento, humildad, entrega por otros. Realmente muchas veces nosotros somos bien egoístas, bien orgullosos y queremos que los demás nos sirvan. Queremos que los demás vengan, lávenme los pies, vengan, maquíllenme, peínenme, háganme todo lo que redunda o gira en derredor de yo. Alguien decía hace muchos años, yo me mimo con yo. Y eso es lo que está dañando y lastimando mucho la iglesia de Dios ahora en día. Ya vamos a ver las tres cosas importantes que Jesús habló en sus últimas horas con los discípulos. Jesús habló de tres cosas bien importantes en estas últimas horas que le restaba con sus discípulos. Ya era la cena y en la madrugada iban a venir a apresar al Señor Jesús. Eran las últimas horas que Jesús estaba hablando con sus discípulos. Así es que yo quiero que por favor no se me distraigan, que no pierdan el hilo de lo que estamos hablando, porque lo que Jesús va a hablar en estas últimas horas son de suma importancia. De tres cosas enfatizó Jesús en estas últimas horas. Jesús les habló del amor, del gozo y de la paz. Pero ya vamos a llegar a eso, vamos por partes. Ahorita Jesús estaba en la cena, Jesús se despojó, se quitó el manto, lo que significa es quitó su posición de Dios, su posición de autoridad, se despojó y tomó el lugar más bajo. Sabe que en la cultura judía, el siervo de la casa, en todas las casas habían siervos que hacían diferentes tipos de trabajos, pero el siervo de menor rango, el más despreciado, podríamos decirlo así, el siervo de menor rango era el que estaba encargado para limpiarle, para lavarle los pies a todos aquellos que entraban a la casa como amigos del dueño de la casa. Así es que Jesús no solamente se quitó su manto de autoridad y de poder, de posición,
sino que Jesús ocupó el lugar más bajo, lavándole los pies a sus discípulos. Y eso es precisamente lo que dice Marcos capítulo 9 y el versículo 35. Dice, el que quiera ser el primero en el reino de Dios, tiene que ser el servidor de todos. Así Jesús lo hizo. Nosotros necesitamos aprender de esta actitud de Jesús. Nosotros tenemos que aprender a bajarnos al nivel de todas las personas y servirles. No importa qué tanto sepamos, qué tantos títulos tengamos, nada de eso interesa, nada de eso importa. El Señor Jesús nos vino a mostrar que el que sirve es el mayor que todos. Si alguien quiere ser mayor en el reino, no es el apóstol, no es el profeta, no es ni siquiera el pastor. El mayor de todos en el reino de los cielos es el que sirve a los demás. Si usted quiere ser reconocido en este mundo, trábese todos los nombres que pueda. Usted es apóstol, apóstol de apóstol y todos los nombres que quiera, pero va a tener el reconocimiento del mundo. Pero el que realmente quiere tener el reconocimiento de Dios y la posición más alta en el cielo, debe de tomar la posición que Jesús tomó. Jesús no anduvo diciendo su título antes que su nombre. Jesús no anduvo mostrándose y diciendo, es que yo soy el apóstol de apóstoles, todos me tienen que honrar a mí. Jesús se humilló. Jesús tomó la posición más baja y lavó los pies de sus discípulos en aquella última noche que estuvo con ellos. Así es que dice en el versículo 5, estoy en Juan 13 y el versículo 5, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos, o sea, a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Qué increíble acto de humildad la que el Señor Jesús hizo. Y de ahí todos los versículos en adelante nosotros los conocemos muy bien. El Señor Jesús le dice, Señor, nosotros no podemos permitir que tú nos laves. No. Entonces Jesús le dijo, si yo no los lavo, no pueden tener parte del reino de los cielos. Todos nosotros conocemos esa historia y es fácil de entenderla. Voy a saltarme hasta el versículo 21. Capítulo 13, versículo 21 hasta el versículo 30, ahí Jesús anuncia la traición de Judas. Esto quiero que lo veamos y que lo conozcamos y entendamos qué fue lo que pasó en ese momento en la cena en el aposento alto. Dice capítulo 13, versículo 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en su espíritu. Después que Jesús estaba hablando con todos sus discípulos en la mesa en esa noche, Jesús dice que se conmovió, se entristeció en su espíritu y dice que les declaró a todos los que estaban en la mesa. Jesús les dijo, por primera vez Jesús les dice, de cierto os digo, que uno de vosotros me ha de entregar. Mire que si no era una revelación tremenda esta que Jesús soltó en ese momento. Y dice el versículo 22, entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién era. ¿Quién será? Dice en otros evangelios, Pedro pregunta y dice, ¿seré yo, Señor? Porque ellos no sabían quién era el traidor. Jesús sí lo sabía. Desde el principio que Jesús escogió a Judas, Jesús sabía que él iba a traicionarlo. Muchos tiempo después, 3 años y medio después, Judas lo iba a traicionar. Pero los discípulos no sabían. Y esto lo que nos muestra es la gran templanza en el carácter de Jesús, la gran madurez que Jesús tenía. Porque a pesar de que Jesús sabía quién era Judas, Jesús nunca lo maltrató. Jesús nunca lo vio de menos. Jesús lo trató igual que a todos sus otros discípulos. Lo amó hasta el final. De hecho, ahorita vamos a ver la última oportunidad que Jesús le da de que él se arrepienta de lo que iba a hacer. Continuemos en la lectura. Dice el versículo 22. Ya lo leímos. Dice que los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién era. Pero dice el versículo 23. Y uno de los discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Todos nosotros sabemos quién era el discípulo que Jesús más amaba.
porque la Biblia nos lo dice. Pero como él estaba escribiendo el Evangelio de Juan, no dijo su nombre, pero hablaba de él mismo. Juan era el discípulo amado y en la mesa Jesús estaba sentado y Juan estaba a la par de Jesús sentado y con su cabeza recostado en el hombro de Jesús. Y dice el versículo 24, a este pues hizo señas desde allá lejos en la mesa. Cuando estudiamos la vida de Cristo, ahí vimos cómo estaban sentados los discípulos específicamente y Pedro estaba al otro extremo de la mesa. Valga aclarar que en la costumbre de los judíos, bueno, normalmente, al menos en mi casa así lo hacemos, el asiento principal es el de mi esposo, es el de la cabeza del lugar. Es en el extremo, en uno de los dos extremos de la mesa, es el lugar de la cabeza del lugar. En la costumbre judía no. La persona principal no se sentaba en ninguno de los extremos de la mesa, sino que se sentaba en medio de la mesa, o sea, a un extremo en medio, de los extremos de la mesa en medio. Ahí se sentaba la persona principal de la casa. Así es que Jesús estaba en medio, Juan estaba recostado sobre el hombro de Jesús y al otro extremo, a la otra esquina, estaba Pedro. Y Pedro le hizo señas a Jesús y le dijo, pregúntale quién es el traidor. Y dice el versículo 24, a este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era, de quién hablaba Jesús, del traidor. Y dice el versículo 25, él entonces recostado cerca del pecho de Jesús le dijo, Señor, ¿quién es? Ya hemos resaltado muchas veces que Juan, el discípulo amado, es aquel que recibe revelación de quién era el traidor. Nadie más en la mesa, ninguno de los otros 10 discípulos sabía quién era el traidor. El único a quien Jesús le dijo que quién iba a ser el traidor era a Juan. Pedro desde lejos le dijo, pregúntale quién será. Y Jesús le dijo al oído, le dijo a Juan, el versículo 26, respondió Jesús. No le respondió Jesús a todos. Jesús le respondió únicamente a Juan que estaba a la par de él, recostado sobre el pecho de Jesús. Y dice el versículo 26, respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y Jesús mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, que Judas estaba al otro lado de Jesús. Mire qué tremendo. Juan estaba a un lado de Jesús, recostando su cabeza en el pecho de Jesús, pero al otro lado estaba Judas. Cuando Juan le preguntó a Jesús, ¿quién es el que te va a traicionar? Dice que Jesús le dijo a Juan en el oído, al quien yo le dé el pan mojado con mi plato, ese es el que me va a traicionar. Ninguno de los otros discípulos supo eso, únicamente Juan que estaba a la par de él. Ahora, el punto al que yo quiero llegar es este. Nadie de los que estaban en la mesa, ninguno de los otros 10 discípulos se dio cuenta de que Judas lo iba a traicionar. ¿Sabe por qué? Porque la costumbre judía es que el jefe de la casa o el dueño de la casa, en este momento, Jesús estaba en el aposento alto. Jesús no vivía ahí, por supuesto, pero Jesús había prestado, se puede decir, el aposento alto, esa casa, para poder cenar con sus discípulos. Así es que básicamente Jesús se hacía el dueño de ese lugar. Entonces Jesús le reveló a Juan el amado quién iba a ser el traidor. Pero la costumbre en Israel para ese momento era que el dueño de la casa, en este caso Jesús, el dueño de la casa, al mejor amigo, estaba la mesa llena, pero al mejor amigo, el dueño de la casa, le entregaba el pan directamente. Su pan lo mojaba y se lo daba a su mejor amigo en la mesa. Así es que ninguno de los discípulos se dio cuenta que iba a ser Judas el traidor, porque todos, como sabían la tradición,
Todos ellos creían que Jesús le dio el pan a Judas, haciendo referencia que era su mejor amigo. Este acto que Jesús hizo fue la última oportunidad que Jesús le dijo o le mostró a Judas para que se arrepintiera de lo que había hecho, haciéndolo o tomándolo como su mejor amigo. Así es que es tremendo, es duro esto, porque fue un llamado de amor de Jesús para que Judas se arrepintiera de lo que iba a hacer cuando le dio el pan mojado en lo que estaba en su plato. Y dice el versículo 26, y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y dice el versículo 27, y después del bocado, Satanás entró en él. O sea, en pocas palabras, Judas no se arrepintió de lo que había pensado hacer. Jesús entonces le dijo, Jesús le había dicho al discípulo amado a este lado, que el que le diera el pan, ese lo iba a traicionar. Ahora ya Juan sabía quién era el traidor. Jesús moja el pan y al otro lado se lo dio a Judas. Pero después que le dio el pan, dice que Jesús le dijo así, que para que todos oyeran, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Y dice el versículo 28, pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Ninguno entendió por qué se lo había dicho, por qué le había dado el pan. Nadie entendió porque era la costumbre normal que se hacía en ese momento. Y dice el versículo 29, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Ellos no entendían lo que estaba sucediendo. Qué tremendo lo que estaba pasando acá. Así es que Jesús sale del grupo. Aquí hay otra verdad que nosotros tenemos que entender, otra verdad espiritual que debemos entender. Dice que Jesús salió del grupo, no salió a comprar nada. Judas fue a traer a todos los guardias del templo y más adelante lo vamos a ver, la cantidad de gente que Judas fue a traer. Judas salió, fue a vender al maestro. Ya había hablado Judas con los sacerdotes y habían acordado que le iban a dar a Judas 30 monedas de plata por la vida de Jesús. ¡Qué tremendo! Ahora, no es casualidad que fueron 30 y que fueron monedas de plata. El número 30 en la Biblia nos habla de madurez. Jesús estaba listo. Jesús estaba en la plena madurez para poder entregar su vida como la oliva que estaba lista para ser machacada y extraer aceite. Pero la plata nos habla de redención. Jesús, el Cordero Pascual, estaba listo para nuestra redención en ese momento. Pero veamos lo que dice Juan 13 y el versículo 31. Continuando con el relato del capítulo 13. Dice el versículo 31, por favor note esto. Dice, entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús. ¿Cuando hubo salido quién? Judas. Cuando salió Judas, Jesús tomó oportunidad. Dice, entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Pero mire el versículo 33. Dice el versículo 33, hijitos, mire cómo les dice Jesús a sus discípulos. Ya habían 11 discípulos nada más en la mesa para este momento. Y les dice Jesús, hijitos. Es la primera vez que Jesús llama a sus discípulos hijitos. Y les dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Pero ¿qué les dijo Jesús cuando Judas salió? Dice el versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, y que también os améis unos a otros. Jesús les dijo a sus discípulos que se amaran los unos a los otros,
hasta que Judas hubo salido del grupo. Antes Jesús no les habló con respecto a que se amaran. Jesús habló del amor hasta que Judas. Básicamente Judas era como el cáncer en medio de ellos. Tuvo que ser removido el problema para que Jesús pudiese hablar cosas muy preciosas de su corazón para sus discípulos. Jesús, hubieron tres temas importantísimos que Jesús les habló aquella última noche en el aposento alto. Y aquí vemos el primero de ellos. En primer lugar, Jesús les habló del amor. Jesús les dijo en el versículo 35, en esto conocerán todos los demás. Todos conocerán que sois mis discípulos si tienen amor los unos por los otros. ¿Qué tanto amor hay ahora entre el pueblo de Dios? Porque esa es la muestra. Por eso es que vamos a ser conocidos de todas las personas en el mundo, porque nos amamos los unos a los otros. Pero tremendo, puedo decir, ahora en día no hay ni unidad, ni amor, ni paz entre el pueblo de Dios. Porque hay pleitos, hay disensiones, que yo soy mejor, que yo sé más, que yo puedo más, que yo he leído más, que a mí me aman, que a ti no te aman, que yo tengo este puesto. ¡Qué tremendo! Jesús habló del amor con los discípulos hasta que Judas hubo salida del grupo. Probablemente en medio de nuestras iglesias hay muchos Judas, los que impiden que el amor, la paz, la unidad se pueda desarrollar en medio de la iglesia. Oremos para que nosotros no seamos esta clase de personas como Judas, que no permitamos la unión en medio de los grupos donde nosotros asistimos. Así es que Jesús les dijo, un mandamiento nuevo os doy. ¿Y qué era? Que se amen los unos a los otros. Qué importante es el amor en medio nuestro. ¿Y sabe qué? Un amor sin fingimiento. Un amor, ay, yo te amo, pero cuando tú necesitas, ni me acuerdo que estás ahí. Ay, qué tremendo. Versículo 36. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Y le dice el versículo 37, le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? ¿Really? Y dice, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Aquí Jesús anuncia la negación de Pedro. Mire qué tremendo cuadro el que estaba sucediendo aquí en la última cena. Uno, Judas lo iba a traicionar. Bueno, de hecho ya lo había traicionado, lo iba a entregar ahora. Judas traicionó al maestro, pero Pedro lo iba a negar. Qué tremendo contraste el que podemos ver acá. Judas traicionaba al maestro, pero Pedro lo iba a negar. Son dos cosas completamente diferentes. Judas era malo, por eso traicionó al maestro, pero Pedro necesitaba madurar. Pedro era un discípulo que realmente amaba a Jesús, pero necesitaba madurar su vida y su relación con Dios. Así es que Dios restaura a Pedro, pero no perdonó a Judas, porque Judas tenía un corazón malo, lleno de pecado, que permitió que Satanás entrara en su corazón. Pero Pedro tenía inmadurez, tenía falta de entendimiento, por eso hacía ciertas cosas. Así es que nosotros cuando erremos, que erremos del lado de la misericordia y que podamos recibir perdón y restauración, que no vaya a haber en nosotros un corazón malo de incredulidad como hubo en Judas. Como hubo en Judas, capítulo 14. Capítulo 13 y 14, como ya lo dije hace un momento, todo esto sucedió en el aposento alto.
mientras ellos estaban cenando en la mesa todos juntos. Estaba sucediendo todo lo del capítulo 13 y todo lo del capítulo 14 ahora. Entremos al capítulo 14. Desde el versículo 1 hasta el versículo 14, Jesús habla de que Él es el único camino al Padre. Dice el versículo 1, no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa, oiga, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Pues voy a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué preciosa promesa la que el Señor Jesús nos ha dejado acá. Dice, vendré otra vez a vosotros, vendré y os llevaré, os tomaré a mí mismo, y donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué preciosa la promesa que Dios nos ha dado. Él regresará por nosotros y nos llevará juntamente con Él. Él está preparando una morada para que nosotros vivamos. Mis amados hermanos, necesitamos creer a la palabra de Dios y esperar con amor y con paciencia cuando Él regrese por nosotros. Ahora, nuestro deber es prepararnos para encontrarnos con Él. Dice Apocalipsis 19:7, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Él está preparando morada, pero nosotros necesitamos estar emblanqueciendo nuestros vestidos, que no tengan mancha, que no tenga arruga, que no tenga nada que fuera pecado, para poder estar con Él en las nubes también. Si alguien quiere estar con el Señor, límpiese a sí mismo, porque Él está preparándonos morada. Versículo 6. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús fue claro con lo que les dijo a sus discípulos en ese momento. Recordemos, Jesús ya no estaba hablando para toda la nación, para todo el pueblo en ese momento. Jesús ya estaba únicamente con sus 11 discípulos. Judas ya ni siquiera estaba ahí. Pero Jesús acá da el sexto yo soy. Recuérdense, en el Evangelio de Juan hay 7 yo soy de Jesús. Aquí está el sexto yo soy de Jesús. ¿Cuál es? Jesús es yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es el único camino al Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Versículo 12. Versículo 12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Esta es otra promesa que Jesús nos ha dejado a nosotros. Las obras que yo hago, ustedes las van a hacer mayores. ¿Se recuerdan ustedes de Elías y Eliseo? Eliseo era el siervo de Elías. Elías tenía, él el profeta de Dios, tenía una unción poderosa sobre su vida, que él oraba y no llovía. Y luego él volvía a orar y llovía. O sea, la unción que había sobre Elías era poderosa. Mas, sin embargo, Eliseo fue osado. Y Eliseo le dijo a Elías, Elías, yo quiero una doble porción tuya. Y Elías le dijo, está bien, yo te voy a dar una doble porción, yo te voy a dejar mi manto si tú estás conmigo y tú ves el día que Dios me lleva. Ahora, si ustedes se recuerdan la historia de Elías, dice que vino un carro de fuego descendió del cielo. Imagínense qué cosas más increíbles la que la palabra de Dios nos enseña. Dice que un carro de fuego bajó del cielo, vino a traer a Elías y lo llevó, lo transpuso. Elías, al igual que Enoc,
no vio la muerte. Pero todo esto es figura. Todo lo que en el Antiguo Testamento sucedió en el Nuevo Testamento es una figura. Elías, precisamente, el caso de Elías nos habla. Elías es figura de Cristo. Cristo Jesús fue llevado al cielo, aunque Jesús murió, pero también Jesús resucitó y fue llevado al cielo por los ángeles. Elías, nuestro Elías, que es Cristo, fue llevado, pero Él nos ha dejado la doble porción como Eliseo. Eliseo recibió el manto. ¿Se recuerdan cuando Elías iba en el aire en el carro de fuego? Se quitó el manto y lo tiró para Eliseo. Eliseo cachó, agarró el manto y se lo puso. Y desde ese día en adelante, Eliseo hizo mayores milagros de los que hizo también Elías. Ahora, esa es la misma promesa que el Señor nos ha dejado en este versículo 12, Juan 14, 12. De cierto os digo, que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores. La doble porción de Jesús va a ser para la iglesia. Preparémonos para poder ver milagros sorprendentes como Jesús hizo. Nosotros vamos a tener la capacidad de hacerlos también y aún mayores, porque Jesús lo dijo. Así es que, iglesia de Dios, preparémonos para tener ese tipo de gloria sobre nuestras vidas. Versículo 16. Estoy en Juan 14 y el versículo 16. Yo rogaré, dijo Jesús, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Cuando el Señor Jesús le habló aquella noche a sus discípulos en el aposento alto, Jesús les dio una promesa más. Jesús les dijo, yo voy a enviar a otro consolador. ¿Qué significa eso de otro? La palabra que se utiliza en el griego para otro es alos. A-L-L-O-S. Alos es la palabra que se utiliza para otro. Y otro en el griego lo que significa es otro de la misma clase. Es otro del mismo tipo. Realmente, mis amados hermanos, la Trinidad completa, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres son consolador, son el consuelo para nosotros. Mire lo que dice 2 de Corintios 1 y el versículo 3. 2 de Corintios 1 y el versículo 3. 2 de Corintios 1, 3 habla con respecto al Padre Dios y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. El Padre es nuestra consolación, el Hijo es nuestra consolación, pero el Espíritu Santo también es nuestra consolación. Así es que Jesús dijo: yo rogaré al Padre y os dará otro del mismo tipo que yo, les dará otro consolador que estará con vosotros para siempre. Jesús no podía estar con nosotros para siempre, porque el lugar, la posición de Jesús es a la diestra del Padre, pero el Espíritu Santo ha sido dejado en este mundo para estar con nosotros hasta el fin del siglo, hasta el fin del mundo. Así es que el Espíritu Santo no se va a ir de aquí. Hay personas que dicen de que el Espíritu Santo, cuando venga la tribulación, el Espíritu Santo se va a ir. ¿A dónde dice la Biblia eso? Dice que va a estar con nosotros hasta el fin del siglo. ¿Y cuándo termina el siglo? Cuando termina esta dispensación. Así es que el Espíritu Santo estará con nosotros. Pero dice el versículo 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero nosotros le conocemos, porque mora con nosotros y está en nosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, dijo Jesús. Jesús está con nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros.
el Padre también está con nosotros. Qué preciosa la palabra de Dios. Consolador. En el griego, la palabra que se usa es paracletos, paracletes. Paracletes es la palabra que significa alguien que camina al lado de otra persona para animarla. Consolador en el griego significa paracletes. Esa es la palabra que se usa en el griego. Y lo que significa es alguien que camina al lado de otra persona para animarla. En el ejército romano tenían esta clase de personas. Estas personas, estos hombres se les llamaba paracletes o consoladores, porque lo que estas personas hacían es que iban a la par del soldado romano y lo que ellos hacían es que los animaban a que siguieran marchando, a que siguieran peleando, a que no se sintieran tristes, solos, desilusionados. Estos hombres eran paracletos y los animaban constantemente a que ganaran la guerra, que ganaran la batalla. Esa es la misma idea que Jesús nos da con respecto al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Eso es lo que dice el versículo 17. Mora con nosotros y está en nosotros. El Espíritu Santo es nuestro paracleto, aquel que nos anima, aquel que nos va diciendo al oído, no te detengas, no te desanimes, levántate, vamos a ganar, vamos a triunfar, el Señor está con nosotros. Así es que aquí el Señor Jesús estaba animando a los discípulos a que recibieran el Espíritu Santo. Y de ahí nosotros vemos la importancia de recibir el bautismo del Espíritu Santo en hablar en otras lenguas también. Necesitamos no solamente recibir a Jesús como Salvador, necesitamos recibir al Espíritu Santo y hablar en otras lenguas. Pidámoselo. Lucas nos enseña que Jesús dijo, pidan y el Padre les va a dar el Espíritu Santo. Así es que si no lo hemos pedido, pidámoslo hasta recibirlo. Versículo 30. Estoy en Juan 14. Antes del versículo 30 quiero leer el versículo 27. Dice el versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Aquí está el segundo tema que Jesús habló. Allá en el capítulo 13, cuando Judas hubo salido, Jesús habló y les dijo, ámense. Un mandamiento nuevo les doy. Ámense los unos a los otros. Pero ahora el Señor Jesús habla de otro tema. Y Jesús les habla y les dice, mi paz os dejo. Mi paz os doy. Hay un precioso coro, muy viejito, por cierto, un coro que dice precisamente eso. Dice, mi paz te doy a ti, esa paz que el mundo no da. Es la paz que el mundo no entiende. Para ti recíbela. Esa paz es la que nosotros necesitamos. Es la paz que el mundo no puede dar porque no la tiene. Pero Jesús les estaba hablando a sus discípulos y les dice, mi paz les doy. Mire qué increíble. A Jesús le faltaban horas para ser apresado, para que lo llevaran, lo torturaran y lo mataran. Horas le hacían falta a Jesús. Y de los temas que Jesús hablaba con sus discípulos era que se amen los unos a los otros, es que reciban paz en medio de las turbulencias, de la tribulación. El temor, mis amados, es una de las armas más poderosas que el enemigo usa en contra de nosotros. Por eso el Señor Jesús les dice a sus discípulos, mi paz les doy. Y después les dice, no se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Necesitamos aprender a descansar en la paz de Dios.
la paz que sobrepasa todo entendimiento. Así es que de esta manera cerramos el capítulo 14 también. Jesús termina entonces hablándoles acerca de la paz. En el capítulo 13 Jesús les amó del nuevo mandamiento, les habló y les dijo, ámense los unos a los otros. Pero en el capítulo 14, en el versículo 27, Jesús les habló acerca de tener paz en medio de cualquier circunstancias de la vida. Capítulo 15. El capítulo 15, desde el capítulo 15, 16 y 17, Jesús bajó del aposento alto. Jesús bajó y comenzó a hablar con sus discípulos, ya no en la mesa, ya no allá reunidos en el aposento alto, sino que Jesús comenzó a caminar, bajó del aposento alto y comenzó a caminar rumbo al huerto del Getsemaní. Ahí Jesús habló estas cosas con los discípulos. Desde el capítulo 15, 16 y 17, Jesús habló estas cosas rumbo al Getsemaní. Veamos el capítulo 15. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Aquí encontramos el último, el séptimo yo soy de Jesús. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Ese es el séptimo yo soy de Jesús. Ahora, notemos algo. Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Pero cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, nosotros claramente podemos ver que a Israel se le llamó la vid de Dios. Se le llamó la viña de Dios. Eso está en Isaías capítulo 5 y en el versículo 2. Todos nosotros conocemos Isaías capítulo 5 y ahí Dios habla y dice, voy a cantar el cantar de mi amado a su viña. Y comienza a decir todo lo que Dios hizo a favor de su viña, que era Israel. Ahora, en el Salmo capítulo 80 y el versículo 8 dice Jesús, no lo estoy leyendo por el tiempo, pero ustedes pueden anotarlo y en su casa lean. Salmo 80 y el versículo 8 dice que Israel era la vid que salió de Egipto y que Dios la plantó en un lugar fértil también. Ahí puede leer todo el capítulo 80 de los Salmos. Pero a Israel se le conoce como la vid. ¿Pero qué sucedió con Israel? Leamos el versículo 2. Dice, estoy en Juan 15:2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Permítame por favor detenerme en este versículo 2 porque tiene cosas bien importantes para nosotros entenderlas. En primer lugar, en el Antiguo Testamento a Israel se le llamó la vid escogida de Dios o la viña escogida de Dios. Era Israel. El problema fue que la viña que Dios había escogido, o sea, Israel, no dio el fruto que Dios quería, no dio ni siquiera fruto. De hecho, dice la parábola que Jesús dio de la higuera, dice que él fue a buscar higos para podérselos comer. Y dice que no dio higos. ¿Y qué dijo Jesús? Maldijo a la higuera y le dijo que se secara. E inmediatamente la higuera se secó. Eso nos está hablando de Israel. Por eso es que ahora Jesús, en el séptimo yo soy, Jesús dice, yo soy la vid verdadera. ¿Por qué? Porque Jesús era la vid que ahora el Padre, la viña que el Padre estaba escogiendo, pero Jesús, a diferencia de Israel, Jesús dio el fruto que el Padre estaba buscando. Ahora, hay un tercer aspecto de la viña aquí. Primero dijimos en el Antiguo Testamento, Israel era la viña, pero no dio el fruto que el Padre quería. Jesús es la viña, es la vid verdadera y Jesús sí dio el fruto que el Padre busca y pide. En tercer lugar, nosotros también somos la vid. Ahora, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, pero luego dice, todo pámpano, nosotros somos el pámpano es una rama, ¿verdad? Nosotros somos la vid ahora, pero el Padre, mire,
todo agricultor, toda persona común y corriente, nosotros, por ejemplo, a mí me encanta el aguacate y yo he sembrado un palo de aguacate, un árbol de aguacate en mi patio. ¿Por qué sembré ese árbol de aguacate? Porque me gusta ver lleno de árboles. No, yo he sembrado ese árbol de aguacate porque yo quiero comer aguacates. Yo ya no quiero comprarlos porque son caros aquí en Estados Unidos. Yo quiero tener aguacates de mi árbol. Todo labrador, todo agricultor siembra un árbol para poder obtener el fruto. Esa es la idea lógica y normal. Ahora, el Padre, Dios el Padre, ha plantado una viña que somos nosotros, que es la iglesia. Dios ha plantado una viña. Por tanto, ¿qué espera Dios de nosotros? Si pudiese oírlos, todos van a gritar, fruto. El Padre espera que nosotros demos fruto. Ahora, déjeme ir paso a paso en este versículo 2. Dice en primer lugar, todo pámpano, toda rama que está en Él, en Cristo, que es la vid verdadera, toda rama que no lleva fruto, oiga, dice, lo quitará. Esto es serio. ¿Sabe por qué? Es serio. Porque aquel hijo de Dios, aquel cristiano que no esté dando el fruto que el Padre espera, lo quitan, lo cortan. Este versículo nos está hablando en contra de aquella doctrina de que la salvación no se pierde. La salvación se puede perder. Si no estamos dando el fruto que el Padre busca, podemos ser cortados de la vid. Podemos ser cortados de la vid que es Cristo. Mire por favor lo que dice Mateo 21:43. Mateo capítulo 21 y el versículo 43. Aquí Jesús dice claramente, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado, le dice Jesús a Israel. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Mis amados hermanos, la intención de Dios al rescatarnos, al salvarnos, al perdonarnos, al justificarnos, el deseo de Dios al trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de la luz, es que tú y yo demos fruto. Ahora, si el que no da fruto va a ser quitado. Y allá más adelante dice en el versículo 6, Juan 15:6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Qué es eso? Los que no dan fruto, los que no permanecen en la vid, por supuesto que no pueden dar fruto. Y los que no dan fruto, ¿a dónde son echados? Al infierno. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Ahí lo acabamos de leer. Ahora, terminemos en el versículo 2. Estoy en Juan 15 y el versículo 2. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, será quitado. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ahora, hay otro aspecto, dos aspectos más y voy a pasar de este versículo 2. Dice, el que no lleva fruto lo va a quitar, pero el que lleva fruto lo va a limpiar. Y eso de limpieza lo que significa es recorte. O sea, de que nos cortan. O nos cortan para que nos echen al fuego, o nos recortan para que demos más fruto, porque así dice el versículo, lo limpiará para que lleve más fruto. Y esta limpieza nos habla de poda, de recorte. Dios quiere quitar todas aquellas cosas, todos aquellos pecados que en nosotros hay que nos impiden dar el fruto. Eso es lo que Dios quiere hacer. Dios quiere limpiarnos, Dios quiere cortarnos cosas que duelen, sí, duelen mucho,
pero Dios lo hace para que demos fruto, para que demos más fruto. Ahora, aquí el versículo 2 menciona diferentes clases de fruto. Dice, y todo aquel que lleva fruto, luego dice, para que lleve más fruto. Pero en el versículo 5 dice que lleva mucho fruto. Hay 3 niveles de dar fruto. Fruto, más fruto y mucho fruto. Esto nosotros lo podemos comparar con lo que dice Mateo 13 y el versículo 8. Mateo 13, todos nosotros sabemos que habla acerca de la parábola del sembrador. Dice que aquella semilla que cayó en la buena tierra, mire, dice Mateo 13, 8. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. La semilla cae en buena tierra y da fruto. Pero ¿cómo es el fruto que puede dar? Dice, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. Ahora, es lo mismo que vimos aquí en Juan 15, 2. Fruto, más fruto y mucho fruto. Si nosotros podemos hacer la comparación, el fruto nos habla del 30%. El más fruto nos habla del 60% y el mucho fruto nos habla del 100 por uno. Ahora, aún en la buena tierra y en el buen fruto, nosotros necesitamos procurar dar fruto al 100 por uno. Ese es el mejor fruto que el Padre busca de nosotros, anhela de todos nosotros. Yo creo que eso está completamente claro, no hay más que explicar. Acordémonos de que nos cortan o nos cortan para ser echados en el fuego porque no dimos fruto, o nos cortan para que podamos llevar más fruto, para que seamos más fructíferos. Versículo 3. Ya vosotros, les dijo Jesús. Recuérdense, estas palabras Jesús les estaba diciendo a sus discípulos mientras caminaban hacia el huerto de Getsemaní. Dice el versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. En el versículo 3, el Señor Jesús les recalca a sus discípulos que ellos ya estaban limpios por la palabra. La que nos lava es la palabra. Mire, si uno de nosotros le aburre la Biblia, tristemente no va a ser limpio. La que nos limpia es la palabra de Dios. Eso es lo que dice Efesios capítulo 5 y el versículo 26. Efesios 5, 26 dice que somos lavados por la palabra. Y primera de Pedro 1, 22 también nos dice que constantemente necesitamos lavarnos, limpiarnos para poder llevar el fruto que Dios desea. Mis hermanos, tenemos muchas contaminaciones. Si no, póngase a ver en el espejo o veámonos en el espejo de la Biblia. Hay muchas contaminaciones que necesitamos ser lavados, limpiados. Versículos 6 y 7. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y será echado y lo recogen, ya lo vimos, ¿verdad? Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras, desde el versículo 7 hasta el versículo 10, hay 4 claves para poder nosotros dar fruto. El tiempo se me está terminando. Tengo 3 minutos y quiero avanzar, por lo menos cerrar el capítulo 15. No creo que lo pueda cerrar porque hay bastante todavía. Pero leamos. Versículo 7 da 2 claves para poder dar fruto. Dice, si permanecéis en mí, dice Jesús. Y segundo, si mis palabras permanecen en vosotros, ¿cómo vamos a dar fruto? Si permanecemos en Cristo, si las palabras que Cristo nos ha hablado permanecen en nuestra mente y en nuestro corazón, podemos dar fruto. En el versículo 9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permaneced en mi amor. Tercera clave para dar fruto. Ya llevamos 3. Primera, si permanecemos en Cristo. Segundo, si las palabras de Cristo permanecen en nosotros. Tercero, si permanecemos en el amor de Cristo. Y cuarto, dice el versículo 10, si guardáis mis mandamientos y permaneciereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. 4 claves nos dieron estos versículos para poder dar fruto. Permanecer en Cristo, que las palabras de Cristo permanezcan en nosotros, que permanezcamos en amor, no amor fingido,
No amor te doy porque me conviene o te doy para que me des. No, amor verdadero. Y en cuarto lugar, si guardamos los mandamientos de Dios, 4 cosas para poder dar fruto, el fruto que Dios desea de nosotros. Versículo 11 al 13. Estamos en Juan 15, versículo del 11 al 13 dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Mire, aquí está el tercer tema que Jesús habló en esa última noche con sus discípulos. En el capítulo 13, Jesús habló de un nuevo mandamiento: ámense los unos a los otros. En el capítulo 14 y el versículo 27, Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. El segundo tema, Jesús habló de la paz. Y en tercer lugar, aquí en el capítulo 15 y en el versículo 11, habló Jesús del gozo. Jesús tenía amor para sus discípulos, tenía paz y tenía gozo, a pesar de que unas pocas horas después lo iban a crucificar, a golpearlo y a maltratarlo. Dice el versículo 11: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Una vez más, Jesús recalca el amor que debe de haber en cada uno de nosotros. Versículo todavía, un último minuto. Versículo 18 al 27. Versículo 18 al 27. Bueno, aquí cerramos el capítulo 15, pues sí lo alcanzamos a cerrar. Versículo 18 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Y si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Pero por eso el mundo os aborrece. Aquí el Señor Jesús estaba advirtiendo de algo muy importante a los discípulos y también nos advierte a nosotros. Jesús les estaba advirtiendo de que el mundo nos va a aborrecer. Y ahora estamos llegando a un punto de que no solamente las personas en el mundo nos aborrecen. Los mismos cristianos dentro de la iglesia nos aborrecen porque nosotros queremos caminar y hacer lo que a Dios le agrada. Mucho cuidado de eso. Satanás fue el primero en levantarse en contra de Jesús y su odio también se dirigió hacia su pueblo. El mundo persigue a los cristianos porque no estamos en el mundo, no estamos en el mismo sentir con ellos, por eso nos aborrecen. Así como atacaron a Jesús, también nos van a atacar a nosotros. Miren lo que dice 2 de Timoteo 3:12 y aquí cerramos. 2 de Timoteo 3 y el versículo 12. Dice: y también todos los que quieran vivir, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. El Señor Jesús, a mí me encanta que el Señor Jesús no le escondió ninguna verdad a sus discípulos. Jesús les habló claramente lo que iba a suceder y lo que está sucediendo. Los van a aborrecer, pero es lógico, porque el mundo no ama a los que son escogidos de Dios. Así es que esa es la última advertencia con la cual cerramos este capítulo 15. Con la ayuda de Dios, la próxima semana, el próximo miércoles, vamos a empezar el capítulo 16. Empezamos el capítulo 16 y ahí Jesús habla acerca de la obra del Espíritu Santo mientras iba con sus discípulos. Bajó del aposento alto e iba camino al huerto del Getsemaní. Con la ayuda de Dios nos quedamos acá y la próxima semana vamos a poder entrar a ver este nuevo capítulo. Estamos corriendo ya para terminar los 21 capítulos del Evangelio de Juan. Oremos. Gracias, Señor Jesús, te damos porque tú nos has permitido una vez más poder estudiar tu palabra, Señor. En esta hora, ruego a tu Santo Espíritu que puedas sellar esas palabras en nuestros corazones y en nuestras mentes, Señor. Que puedas darnos ese crecimiento que necesitamos para poder llevar fruto. Señor, que aunque tú nos limpies, nosotros no podamos resistirnos, sino que podamos aceptar tu corrección, Señor, porque es para nuestro provecho, para nuestro bien, para poder dar fruto y más fruto agradable a ti.
Bendice a tus hijos y a tus hijas y te ruego que la cobertura de tu sangre preciosa esté sobre la casa, sobre las vidas de cada uno de aquellos, Señor, que aman tu nombre y esperan tu venida. Los bendecimos en esta hora y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y hasta el próximo miércoles a las 10:30 de la mañana nos volvemos a juntar. Que el Señor les bendiga. Feliz tarde.